Hoy conoceremos la historia empresarial de Luis Harvey, otro de los tiburones de Shark Tank México, que ha tenido algunas participaciones y ofertas en este programa. Así que de esta manera, en este video sabremos un poco más de él. Conoceremos cuál fue la empresa que lo catapultó a ser el empresario e inversionista que es hoy en día. También sabremos en qué empresa de uno de los tiburones fue que invirtió cuando ésta estaba apenas en crecimiento. De hecho, este mismo tiburón fue la persona que tiempo después lo invitó a participar en Shark Tank México, pero ya veremos más adelante quién fue. De igual manera conoceremos gracias a Luis Harvey por qué razón algunas de las ofertas que vemos en el programa no terminan concretándose después de que se reúnen con los emprendedores. En Shark Tank, de lo que llega a Shark Tank, como el 30% realmente sucede. ¿Por qué? Si bien Luis Harvey es mexicano, cabe señalar que tiene sangre de dos países, España y Escocia. Su padre nació en Bolivia, pero su apellido Harvey es escocés. En entrevistas ha comentado que su niñez la pasó en México, pero generalmente en el verano viajaba con sus padres a Bolivia, para ahí pasar las vacaciones. Luis Harvey es licenciado en Economía por el Instituto Autónomo de México, el ITAM, y cursó la maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas, en la Universidad de Texas. Harvey fue socio director y fundador de la empresa Nexus Capital. Esta a un principio fungía primordialmente como una consultora, y se enfocaba en estructurar empresas que tenían la intención de salir al mercado bursátil. Así que se encargaba de prepararlas en todo lo que se encontrara como área de oportunidad, para que estas empresas cumplieran todas las expectativas del mercado, y así poder recibir más inversiones y obtener un crecimiento mucho más veloz. Una de las empresas que Harvey expone como una de las principales que empezaron a preparar y la cual no estaba en las mejores formas estructurales cuando ellos empezaron a asesorarla, fue el Consorcio ARA, una empresa pública que se dedica al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de interés social, así como a la edificación y arrendamiento de centros comerciales en México. El 10 de mayo de 1996 es la fecha que Luis Harvey narra como el momento en el que lograron poner en la bolsa a este consorcio que hoy en día es de los más importantes en México. Así, con este movimiento, Nexus Capital siguió preparando y presentando empresas a inversionistas para que estos dieran el paso de invertir en ellas. Con el tiempo, Luis Harvey y su equipo se dan cuenta de que debían de dar el siguiente paso, y ya no ser solo una consultora que nada más preparara y presentara a las empresas para que otros invirtieran en ellas. Ahora deseaban ser ellos quienes luego de prepararlas, también invirtieran en estas teniendo una participación comercial. Pues al final de cuentas es casi obvio que esto dejaría una mayor ganancia. Y si nos ponemos a analizar, nos podemos dar cuenta que lo que la empresa de Luis Harvey esperaba hacer era lo mismo que se realiza en Shark Tank México. Encontrar una empresa que demuestre tener un buen producto y un futuro que augure éxito, para así prepararla, invertir en ella teniendo un porcentaje de participación y llevarla a los siguientes niveles. En 1998 intentaron levantar su primer fondo, el cual les serviría como recurso para invertir en algunas empresas, que como ya lo comenté, mostraran tener un futuro exitoso. Su meta como fondo eran $100 millones, pero una crisis en algunos países sembró ciertas dudas respecto a si conseguirían la cantidad que buscaban para su fondo de inversión, pero realmente no les fue tan mal. Pues si bien no consiguieron los 100 millones que inicialmente buscaban, al menos consiguieron obtener una muy modesta cantidad de $70 millones para su fondo de inversión. De hecho, este fue uno de los pocos fondos que se levantaron en Latinoamérica en ese año, y en México fue el único. Así es como comenzó el despegue de esta empresa de fondos de capital privado. En el año de 2004, Nexus Capital adquiere el 30% del capital de Genoma Lab Internacional. Sí, la empresa que como ya lo vimos en su video, es la que fundara en el año de 1996 el también tiburón Rodrigo Herrera. Esta inversión por parte de la en ese entonces empresa de Harvey logró proyectar aún más el crecimiento internacional de Genoma Lab. A finales del año 2017, Luis Harvey termina por vender su participación en Nexus Capital, pero al poco tiempo funda Harvey Partners Company, una organización que también se dedica a invertir en empresas que hacen crecer, para luego a algunas eventualmente venderlas. Algo muy parecido a lo que realizaba en su anterior empresa, pero ahora Harvey es quien prácticamente invierte con sus propios recursos, pues en Nexus Capital había una variedad de inversores. Aún así, tiene como objetivo encontrar fondos o empresas que inviertan en sectores específicos. Además, Harvey Partners Company, aparte de invertir, también se mete a la parte administrativa de las empresas para darles una mejor estructura comercial. Luis Harvey fue invitado para participar en Shark Tank México, inicialmente para la tercera temporada, la cual se emitió en 2018. Pero también participó en la cuarta temporada. Se sabe que la persona que lo propuso para formar parte del programa fue Rodrigo Herrera, pues como ya lo vimos se conocían con antelación, puesto que Nexus Capital, la empresa que había cofundado Harvey, invirtió en la organización de Rodrigo. Incluso Luis Harvey ha mencionado que fueron de los primeros que invirtieron en Genoma Lab.
Esto de seguro debió de haber formado un buen lazo entre Luis y Rodrigo. En su larga experiencia, Luis Harvey también ha sido miembro de los consejos de administración de Nexus Capital, Genoma Lab, Hormone Hall, Taco Holding, Moda Holding, Moda Telas, entre algunos otros. Uno de los consejos que brindó en una conferencia en el que en aquel entonces era el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, fue que cualquier persona que esté emprendiendo o piense en hacerlo en algún futuro, desde ya debería estar estudiando inglés, pues si visiona llegar a trascender internacionalmente, hablar este idioma te abrirá muchas puertas y posibilidades de crecimiento en el extranjero, pues según Harvey, esta es una de las cosas que ha retrasado a México en la competencia con otros países. Otro tema que yo creo que es importante mencionarlo y que yo creo que para México ha sido algo que nos ha retrasado un poco en la competencia con otros países, y es el inglés. Hablen todos inglés, aprendan. El que no sepa inglés, pónganse mañana a aprender inglés, porque si no, no van a poder competir. Van a competir con gente de fuera de México aquí y eventualmente van a competir fuera de México. Si no hablan inglés, no tienen la menor manera de competir. Uno de los fracasos que Harvey comenta que vivió en su vida fue en una empresa muy grande que producía entre 7 y 8 millones de botellas de PET al día. Estas incluso se las vendían a Coca-Cola. A esta empresa de botellas la estaban preparando para presentarla en la bolsa a inversionistas en todo el mundo. Luis Harvey narra que estaban teniendo incluso un crecimiento de 100% al año. Todo pintaba bien, pero al momento de la verdad, una vez que todo estaba listo y estaban ya por presentar a la empresa en el mercado bursátil, se desata el conflicto bélico entre Irak y Estados Unidos. Esto llevó a que inmediatamente el precio del petróleo aumentara en casi todo el mundo, y las botellas de PET, al ser un derivado del petróleo, provocó que el precio de la materia prima subiera de un día para otro a precios que prácticamente redujeron las ganancias, y la idea de presentar a la empresa en el mercado tuvo que detenerse. Harvey menciona que esta situación le terminó dejando los siguientes aprendizajes. Que no puedes, cuando entras a un negocio, parte del análisis de los riesgos es que no puedes depender de pocos proveedores o de pocas materias primas. Es como, por ejemplo, las personas que fabrican autopartes de plástico. Pues usan plástico para hacer las partes de los coches, pero a la hora de vender la Volkswagen, pues no le pueden cambiar el precio si se le sube el plástico. Hay riesgos, tienen que estarlos cubriendo de ciertas maneras, ¿no? Otra cosa es, no puedes depender de gobierno. Si vas a venderle a gobierno, véndele a alguien más, porque quién sabe qué pasa mañana con tus ventas de gobierno, ¿no? Son los factores que tienes que estar viendo para evitar pues que te vaya mal, ¿no? También en una entrevista, Luis Harvey abordó uno de los temas que algunas personas comentan sobre el programa de Shark Tank México, pues algunos dicen que en televisión los tiburones se comprometen a invertir en ciertos proyectos y no acaban sucediendo. Harvey comenta que se tienen que cumplir muchas cosas para que realmente se haga una inversión en una empresa, pues en ocasiones lo que los emprendedores dijeron frente a las cámaras no era cierto, o que una de las cosas que sucede mucho es que algunos prefieren no pagar impuestos, y cuando los tiburones les hacen el señalamiento de que deben de estar dados de alta en el sistema hacendario para que la empresa esté legalmente operando, algunos prefieren no continuar con la oferta y le dan las gracias al tiburón. Pero mejor escuchemos de voz del mismo Luis Harvey algunas de las causas que no permiten a los tiburones concretar una oferta. A lo que nos comprometemos a invertir en el programa, como el 30% realmente sucede. ¿Por qué? Porque el cuate que llegó y lo que te platicó en el programa, que nosotros nunca los hemos visto cuando llegan, lo que te platicaron pues no era cierto. Eso muchas veces pasa. Okay. O el cuate te dijo que tenía tal producto y tenía la patente y todo, y no tiene ninguna patente, es puro cuento, no existe, ¿no? O la tiene otro. o mucha gente llega y les dice, oye, sí, vamos a hacer tal y tal cosa, te vamos a estructurar, te organizamos, ¿ya estás dado alta en Hacienda? No estoy dado alta en Hacienda. Oye, pues hay que darte alta en Hacienda. Entonces te dicen, ¿y voy a pagar impuestos? Sí. Dicen, no, está bien, mejor ya me quedo como estoy. Eso pasa mucho, ¿eh? Por eso te lleva a que como el 30% de las cosas que nos presentan acaban sucediendo. Así que con estos comentarios de Luis Harvey, podemos entender por qué no se concretan algunas ofertas después de que los Sharks se sientan a platicar con los emprendedores fuera del programa. Pues como lo escuchamos, lo que ciertos panelistas dicen no termina siendo 100% verídico. Y esto claro que no es culpa ni del programa ni de los tiburones. En la actualidad, Luis Harvey dirige la compañía Harvey Partners Company, en donde, como ya lo vimos, continúa en la búsqueda de empresas con gran proyección para invertir en ellas. Tiene su propio canal en YouTube en donde da algunos consejos y presenta buenas entrevistas con otras personas. Esta fue la historia empresarial de Luis Harvey, un tiburón con bastantes años de experiencia en el rubro de las inversiones de capital privado. Hasta aquí el video. Si te gustaría seguir escuchando historias de personajes exitosos, te agradecería si me lo dejas en los comentarios. Así que como siempre, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.